algún aviso. Bueno, lo que vamos a ver hoy, el tema final del módulo de relaciones, bueno, todavía les queda el de perio, pero estamos en el módulo de relaciones endodoncia con otras especialidades. eh, es pues la relación que hay entre endodoncia y ortodoncia. A veces al inicio estaba así como que no es tan claro cómo es la relación entre una y otra, ¿verdad? Porque a veces ustedes dicen, bueno, relación endoprótesis, pues realmente es más fácil, ¿verdad? O sea, realmente sí, cada vez que nosotros hacemos una endodoncia, tenemos que tener en cuenta aspectos protésicos y restaurativos para poder que dejar el diente pues en las mejores condiciones posibles. Cuando hablan de endoperio, pues también entienden, sí, pues realmente el problema endodóntico puede derivar o llevar a un problema periodontal más severo o viceversa, ¿ya? Pero cuando hablamos de endoorto, pues a veces decimos, bueno, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? De hecho, probablemente más de la mitad de ustedes han tenido un tratamiento ortodóntico en algún momento de su vida y pues, la verdad es que nunca sentí nada o nunca tuve alguna situación en la que tuviéramos que ver algún asunto con endodoncia, ¿verdad? Entonces, pues realmente a veces no es tan clara esta relación, pero eh, esto ha derivado de muchos años que estuvimos trabajando en el posgrado de endodoncia y a la par pues teníamos el posgrado de ortodoncia. Y muchas veces sí se daban interconsultas entre ambas especialidades. Muchas veces los ortodoncistas durante un procedimiento llegaban y nos hacían alguna de las siguientes preguntas que vamos a tratar discutiendo en el tema, ¿verdad? Así como, mire, ¿y este diente será que puedo moverlo? O mire, ¿y este diente por qué no se mueve? O mire, este diente se me está reabsorbiendo mucho. O sea, entonces realmente sí pueden haber situaciones que involucren ambas especialidades y tenemos que, por ende, tratar de entender cuáles son esas relaciones y cómo es el vínculo que hay entre una y otra, ¿verdad? Y para empezar, pues vamos a recordar que ambas, tanto la endo como la orto, son ramas de la ontología, ¿verdad? O sea, al final estamos Se está trabajando grabando la sobre un llamada. paciente. Quizá, pues tradicionalmente hablamos más que la endodoncia se enfoca en lo que es el complejo pulpodentinal, ¿verdad? O sea, nosotros realmente hablamos mucho de pulpa, ¿eh? Y la ortodoncia se enfoca más en los tejidos periapicales, ¿sí? La ortodoncia, perdón, más es mover un diente, en la posición de un diente, ¿verdad? En la oclusión que se queda, ¿verdad? Pero al final, tanto tejidos periapicales como la pulpa y la dentina son estructuras integradas. Ustedes ya lo vieron, realmente ya han visto cómo a través de un problema que pueda abarcar la pulpa dental, pueden haber cambios en los tejidos periapicales, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de un lado el hecho de que son dos estructuras que están muy relacionadas y que una responde a lo que sucede en la otra, ¿verdad? Y tratar de darle una respuesta al por qué y al cómo suceden estas situaciones, ¿verdad? Para poder tener una mejor evidencia científica, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones clínicas, ¿verdad? Porque al final ese es realmente el objetivo de todo esto, que nosotros estemos en la capacidad de tomar una decisión en un paciente que está presentando alguna situación, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿qué hago con este paciente? ¿Le puedo seguir moviendo su diente o no? ¿O qué hago con este paciente? ¿Le tendré que hacer endodoncia o no? ¿Verdad? O sea, al final, esa decisión clínica pues debe estar sustentada en esa evidencia científica. Y bueno, a las preguntas que yo me refiero y a las que vamos a tratar de abordar el día de hoy, y una muy común, ¿verdad? Que nos hacían era, por ejemplo, llegaba un caso, ¿verdad? Nos decía, los de ortodoncia nos preguntaban, ¿podrían evaluar este diente en este paciente? Nosotros estamos haciendo tratamiento de ortodoncia, pero ahora, pues el paciente se está quejando que le molesta, ¿verdad? Y entonces, al final, a veces lo evaluamos y encontramos alguna alteración en sus respuestas a la sensibilidad, ¿verdad? Como que tuviera algún compromiso en su vitalidad, ¿sí? Y entonces, pues se plantea la pregunta, ¿será que el movimiento ortodóntico afecta la vitalidad de la pulpa dental?
Es decir, al mover un diente puedo yo comprometer ese diente y que pueda perder o dañar su vitalidad. ¿Ya? Esa es una pregunta interesante que vamos a tratar de responder. La otra que nos consultaban era con temas de reabsorción, ¿verdad? O sea, la reabsorción es un fenómeno, ¿verdad?, que sucede en una muy buena parte de dientes que son sometidos a ortodoncia. Es decir, normalmente es una reabsorción controlada y más que todo a nivel de la región apical del diente, donde pues un diente que pues, tenía su ápice perfectamente bien formadito y en el tamaño correcto, al terminar el tratamiento de ortodoncia, pues ya tenemos el ápice como más achatado, un poquito más cortito, ¿verdad? Entonces, al final eso es una consecuencia hasta cierto punto muy frecuente en los tratamientos de ortodoncia. Pero ¿qué pasa si tenemos ya un diente que tenía endodoncia? ¿Será que se va a reabsorber igual? ¿Se va a cambiar ese patrón de reabsorción? ¿Verdad? O que un diente vital. Entonces, realmente a veces nos dan ese tipo de curiosidades, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, si en algún momento a un paciente nuestro le van a poner ortodoncia y ese diente ya tiene endodoncia, en algún diente ya tiene endodoncia, pues uno decir, bueno, ¿cómo lo tengo que tratar? ¿Será que lo tengo que tratar igual? ¿Alguna variación? Pues bueno, así eso vamos a tratar de ir respondiendo. Otra pregunta bien curiosa era, ¿dónde debe terminar el tratamiento endodóntico de dientes que estarán sometidos a ortodoncia? Ustedes se dan cuenta que, o se van a dar cuenta, ¿verdad? Que previamente que un paciente le dicen un tratamiento de ortodoncia, el ortodoncista lo manda a que le hagan toda su operatoria, que le quiten toda la caries, a que lo dejen en las mejores condiciones. Y en ese lapso donde se está haciendo todas las correcciones previas, puede ser que un diente requiera endodoncia, ¿ya? Y entonces a veces surgía la duda, ¿dónde terminamos ese tratamiento endodóntico? Si realmente lo dejamos igual que siempre, a 0,5 milímetros como hemos estado trabajando hasta el momento, o lo dejamos un poco más corto considerando que probablemente el diente se vaya a reabsorber, ¿verdad? Vean que es una pregunta interesante y que al final de cuentas puede condicionar esa decisión, ¿verdad? Realmente decir, ¿lo dejo igual o como se va a resolver, mejor lo dejo más corto para que no se salga la gutapercha? ¿Verdad? Son preguntas que aún a la fecha a veces se nos siguen haciendo en las consultas privadas, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver qué dice la evidencia. Y otra, pues ya para ir terminando, es los dientes con endodoncia se mueven igual forma que los dientes vitales, ¿verdad? Porque a veces también teníamos casos así, que habían tratamientos de ortodoncia que estaban así, pues ya tratando de alinear todas las piezas, pero había una que no se movía o que se movía de forma más lenta o, o no con la misma eficiencia que las otras, ¿verdad? Entonces, a veces cuando revisamos era un diente con endodoncia, y entonces decir eso, realmente eso afecta, realmente se puede complicar el movimiento en un diente que ya tenga endodoncia. Pues esas son las preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo pues durante la clase de esta mañana, ¿verdad? Em, Empecemos. Bueno, vamos a hacer para poder dar respuesta a todos estos interrogantes, vamos a hacer un recordatorio muy rápido de todo lo que empezaron a ver ustedes, tanto desde el punto de vista de embriología, histología, con las clases que les dio el doctor Rafa, ¿ya? Ahí vamos a recordar y tenemos que estar bien claros que la pulpa dental es un tejido muy vascularizado y muy inervado. O sea, al final de cuentas tenemos que estar claros que dentro de esa pulpa dental tenemos muchas fibras nerviosas, muchos vasos sanguíneos y que no están aislados. Al final de cuentas son una prolongación de fibras nerviosas y vasos sanguíneos que vienen de los tejidos perapicales, ¿verdad? O sea, al final hay una relación, ¿verdad? Es un tejido conectivo de origen mesenquimatoso, ¿verdad? O sea, realmente igual que los tejidos perapicales, la pulpa y la dentina pues tienen el mismo origen embriológico. La diferencia, y probablemente una de las cualidades que diferencian a la pulpa dental de todos los demás tejidos conectivos del cuerpo, es que posee células especializadas, que son los odontoblastos, ¿verdad? Realmente un odontoblasto únicamente lo encontramos en pulpa dental, ¿ya? Y esa es la célula responsable de formar dentina, ¿verdad?
En el ligamento periodontal no vamos a tener odontoblastos, vamos a tener todo el mismo bagaje celular que tenemos en pulpa, a excepción de los odontoblastos. Y la pulpa y dentina forman una unidad funcional, lo que les decía, al final ustedes saben que normalmente ya un diente que empieza a sufrir cambios en dentina, ya sea por caries, por tratamientos restaurativos o cualquier otro irritante, vaya a empezar a representar cambios en pulpa. O sea, al final de cuentas son una unidad, una misma estructura, solo que obviamente histológicamente separada, pero todo lo que se hace en una repercute sobre la otra. ¿Ya? Y tiene una característica única. Y esa característica única es estar rodeada por un medio rígido. O sea, realmente la pulpa dental tiene la desventaja, vamos a decirlo entre comillas, de que está encerrada en paredes rígidas. Ya sea que está encerrada por dentina completamente, ¿verdad? La dentina encima todavía está encerrada por cemento y también a nivel de raíz y por esmalte a nivel de la corona. O sea, realmente es un tejido duro, ¿sí? Y eso le da a la pulpa dental la desventaja de no poder aumentar su volumen en procesos inflamatorios, ¿ya? Si ustedes, como les ponía el ejemplo alguna vez en la clase de patología, si ustedes van caminando en las gradas de su casa, se caen, se doblan un tobillo, el tobillo se les va a inflamar y ustedes van a verse el tobillo grandote, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inflamación genera aumento del volumen de los tejidos. Pero la pulpa dental se inflama y no tiene para dónde extenderse, no tiene para dónde expandirse, ¿sí? Entonces, realmente eso es lo que limita y lo que hace tan particular las respuestas a la inflamación en la pulpa dental, ¿sí? Y muy probablemente pueda estar sucediendo un fenómeno inflamatorio cuando estamos nosotros haciendo movimientos ortodónticos, ¿verdad? Realmente nosotros lo asociamos y lo tenemos ya como muy claro, pues cuando tenemos una caries, cuando hacemos cortes o cuando hacemos una cavidad o lo que quieran, pero pues probablemente que tanta inflamación se genera a la hora de hacer una ortodoncia, vamos a tratar de verlo, ¿verdad? Para ir recordando un poquito cómo responde nuestra pulpa dental, vamos a recordar que la pulpa es un órgano sensorial y eso quiere decir que es muy sensible tanto a estímulos químicos, térmicos, eléctricos o mecánicos, ¿verdad? O sea, de hecho, la base de las pruebas de sensibilidad que nosotros hacemos está sustentada por esa capacidad de sensibilidad que tiene la pulpa, ¿verdad? Obviamente, la mayor parte de veces nosotros hacemos pruebas con estímulos térmicos, es decir, hacemos prueba de frío, hacemos prueba de calor, ¿ya? A veces hacemos pruebas eléctricas también cuando tenemos alguna duda, ¿verdad? Pero la pulpa responde a todo. Es decir, realmente si ustedes le ponen un ácido grabador, le ponen un agente blanqueador, ya es un estímulo químico que va a responder también la pulpa. Un estímulo mecánico puede ser una fresa, ¿verdad? Entonces, a todo la pulpa va a responder. ¿Y cómo va a responder la pulpa dental a todos estos estímulos? Usualmente tratando de formar dentina. Es decir, la presencia de odontoblastos durante toda la vida eh, saludable de un diente es para formar dentina, ¿sí? Por eso es que ustedes ven cuando un diente en un niño está recién erupcionado, tiene su cámara pulpar grandota, ¿verdad? Porque todavía no tiene tanta dentina. Si ustedes pudieran comparar una radiografía de ustedes, de su primer molar a los 7 años y se la tomaran ahorita a los 20, se van a dar cuenta que el tamaño de su pulpa no es igual, ¿ya? Aunque no tengan ninguna restauración, aunque no hayan tenido caries, ¿sí? Ustedes van a ver cómo su pulpa ya se ve más pequeña y la razón es esa, que se ha seguido formando dentina durante toda su vida. Y esto definitivamente aumenta en la presencia de un irritante o de un trauma, ¿verdad? Como puede ser, como le digo, un estímulo químico, un estímulo mecánico, ¿verdad? Entonces, si ustedes han tenido caries, han tenido restauraciones, pues muy probablemente su pulpa debería estar mucho más pequeña, porque viene esta pulpa dental a tratar de compensar lo que se está dañando a través del aumento de la formación de dentina. Y eso, pues, la pregunta y lo que vamos a tratar de ver es lo que pasa durante los momentos ortodónticos. También será que vamos a tener un aumento de esa formación de dentina y por lo tanto vamos a tener una pulpa que se vaya viendo cada vez más pequeña, ¿verdad?
Otra de las cosas importantes que recordar, y esto lo vieron muy claramente en las clases iniciales con el doctor Rafael, es cómo está distribuida la pulpa en zonas morfológicas, ¿verdad? Normalmente nosotros hablamos que la capa ontoblástica está en toda la periferia de la pulpa dental, ¿verdad? O sea, ustedes ven alrededor de toda la pared que rodea la dentina, vemos esa capa odontolástica. O sea, los odontoblastos normalmente están solamente en la periferia de la pulpa, pegado a la dentina, ¿ya? Ese es su sitio y esa es su zona, ¿verdad? De ahí deberían de permanecer, pues normalmente. Debajo de los odontoblastos, ¿verdad? En la capa siguiente a la capa ontoblástica, lo que tenemos es una zona que se llama tradicionalmente zona libre de células, ¿ya? Pero no es que esté vacía, en realidad no hay células como tal sueltas, pero lo que hay es una gran cantidad de vasos sanguíneos y de fibras nerviosas para darle vitalidad y nutrición a esos odontoblastos y obviamente también pues es una zona con fibras nerviosas para poder percibir cualquier cambio que se esté dando a nivel dentinal, ¿ya? Entonces tenemos capa odontoblástica, debajo de la capa odontoblástica tenemos una zona libre de células pero muy rica en irrigación e inervación y debajo de esa zona libre de células tenemos una zona que se llama rica en células. Esa zona rica en células, ahí donde se acumulan células de defensa, macrófagos, fibroblastos, ¿verdad? Y un montón de células que de alguna forma están ahí como un ejército de reserva. Si en algún momento los odontoblastos empiezan a fallar, pues alguna de estas células puede venir y diferenciarse y tratar de suplir la función que estaban haciendo los odontoblastos. Y debajo de esa zona rica en células llegamos a la pulpa central, donde tenemos un tejido conjuntivo común y corriente, es decir, vasos sanguíneos, fibras colágenas y todos los elementos celulares de un tejido conjuntivo como cualquier otra parte del cuerpo. Es decir, realmente la parte central es muy parecida a cualquier otro tejido conjuntivo, la parte periférica es lo que hace la pulpa, pues obviamente ser un tejido especializado, ¿verdad? Entonces, no lo olvidemos porque esta morfología y esta distribución de esas zonas se van a ver alteradas cuando hacemos una ortodoncia. Ya vamos a ver cómo, ¿sí? Recordar que la circulación de la pulpa, ¿verdad? Realmente es un sistema muy eficiente. La verdad que a pesar de ser un tejido tan pequeño, tenemos un sistema circulatorio que trabaja pues, de una forma impresionante, circula mucha sangre, ¿ya? Realmente es de los tejidos del cuerpo que más circulación tiene, ¿verdad? Es casi comparable a órganos vitales, ¿verdad? O sea, cerebro, como riñones, y demás. Realmente tenemos una muy buena afluencia de flujo sanguíneo y está conformado por arterias capilares y vénulas, ¿verdad? O sea, realmente en la arteriola, que es arteriolas, perdón, en las arteriolas es donde entra la sangre limpia con nutrientes, en los capilares es donde se da el intercambio de nutrientes y sale lo que necesitan las células para su nutrición e ingresa de vuelta al sistema circulatorio los productos de desecho y ya se va por las vénulas de regreso pues al resto de- del, del flujo sanguíneo para hacer ese recambio de oxígeno que se necesita en el pulmón, por ejemplo, ¿verdad? Pero como les decía, pues tenemos un flujo sanguíneo bastante elevado, ¿ya? Y la razón realmente por la cual la pulpa tiene tanto flujo sanguíneo es porque acordémonos que ahí tiene células que están trabajando toda la vida. O sea, si la pulpa no trabajara, si la pulpa no tuviera una función, pues realmente no hubiera necesidad de tener tanta nutrición. Pero como tenemos una gran capa de odontoblastos que todos los días están trabajando, todos los días están produciendo dentina, necesitan que nos nutran. Y para eso es ese flujo sanguíneo, ¿ya? Y obviamente también el flujo sanguíneo nos ayuda a mantener una homeostasis en el tejido. Es decir, hay periodos donde las células van a requerir más alimento, pues aumentará el flujo sanguíneo. Hay periodos de reposo también. Y durante ese momento, pues se reducirá el flujo sanguíneo, ¿ya? Y cuando hay una agresión, normalmente se aumenta el flujo sanguíneo, ¿verdad? O sea, realmente si ustedes empiezan a trabajarle un diente, empiezan a hacer una cavidad, o empiezan a hacer cortes o algo, normalmente en eso tenemos una inflamación, ¿verdad? Porque se aumenta el flujo sanguíneo, porque los odontoblastos se empiezan a preparar
para seguir, para tratar de aumentar su producción de dentina en respuesta a ese estímulo, ¿verdad? Normalmente, un estímulo que no sea tan intenso, tan agresivo, pues es una inflamación transitoria, o sea, realmente se da mientras se da el estímulo, pero de ahí todo volverá a lo normal. Esa es la base de la operatoria. Ya, o sea, realmente sí, sí, obviamente, mientras estamos trabajando vamos a generar algún fenómeno inflamatorio, pero pues la pulpa, pues en su capacidad de defensa, pues puede retornar a su base normal, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con el aborto. Y por el otro lado, ya tenemos un tejido muy inervado, ¿sí? Tenemos un tejido que tiene una capacidad altísima para transmitir sensaciones dolorosas. Y la verdad, es gracias a ese potencial alto para transmitir sensibilidad y sensaciones dolorosas que realmente nosotros, pues como endodoncistas, pues es que tenemos trabajo, ¿verdad? Porque al final muchas veces los pacientes llegan hasta que ya el diente les está doliendo, ¿verdad? O sea, muchas veces la verdad que el paciente trata de evitar y de hacerse el loco con, ay, empiezo a sentir algo, pero ay, voy dejando, tal vez ya se me va a quitar, pero la verdad es que lo más probable es que en vez de quitarse le vaya aumentando el dolor porque la pulpa está muy inervada, ¿sí? Y entonces cada cambio, conforme más grande se va haciendo, el paciente lo va a ir sintiendo más y por lo tanto, pues va a empezar a necesitar buscar, ¿verdad? Y obviamente esto es evidente y ya lo hemos notado y lo hemos comprobado cuando hay agresión e inflamación. O sea, realmente si tenemos un diente que está siendo agredido, seguramente en algún momento dado va a llegar a doler, ¿verdad? Y entonces, acordémonos que esa agresión va a ir acompañada de inflamación y esa inflamación al estar encerrada en paredes rígidas, ¿verdad? Al final de cuentas, esa presión que se aumenta tanto en ese tejido que no se puede expandir, pues obviamente lo que va a estar estimulando las fibras nerviosas, ¿verdad? Y cuando hay tanta presión, ya, normalmente el dolor pasa de ser provocado, que es cuando realmente el paciente dice, cuando tomo algo frío me duele, o cuando tomo algo caliente me duele, pasa a ser algo espontáneo, ¿verdad? Que es cuando ya tenemos un diente con una inflamación tan grande que ya no necesita realmente tomar algo frío o algo caliente, sino que ya por sí el diente ya duele por sí solo, ya palpita, ya late y todo, ¿verdad? O sea, eso se da porque el diente al no tener la segunda de expandirse, pues esa presión que se crece tanto ya puede excitar automáticamente las fibras nerviosas y pasar a hacer un dolor espontáneo, ¿verdad? Entonces, eso es como le digo, un pequeño recordatorio de cómo funciona nuestra pulpa dental y cuáles son las condiciones normales de nuestra pulpa dental para ya un poco ir entendiendo qué es lo que pasa con el movimiento ortodóntico. Y entonces, el primer punto clave y creo que uno de los factores elementales, pues para entender cómo es la respuesta de la pulpa a los movimientos ortodónticos es entender que está influenciada por estos tres factores que ven en este cuadrito de aquí abajo, ¿ya? El primero, el estado de desarrollo radicular del diente. O sea, no es lo mismo una pulpa con ápice cerrado, una pulpa ya madura, a una pulpa que tal vez esté todavía en desarrollo, es decir, que tenga el ápice abierto. O sea, la respuesta de la pulpa no va a ser exactamente igual. Ya vamos a ver las diferencias. Dos, el tipo de movimiento dental. Y este sí es bien importante. O sea, todos son importantes, pero realmente probablemente uno de los que más influye es el tipo de movimiento dental, ¿sí? Los ortodoncistas pueden hacer cualquier tipo de movimiento. Y eso depende de cómo pongan el alambre. Si lo ponen así con un gancho como ven en la foto de la derecha, o si solo está basado en la altura que ponen los brackets, o si es con elásticos o con cadenas, o realmente ellos pueden mover el diente como se les antoje. Es decir, pueden rotarlo, pueden intruirlo, pueden extruirlo, pueden lateralizarlo, pueden proinclinarlo. La verdad es que tienen cualquier cantidad de movimientos, pero no todos influyen tanto en la pulpa dental como los que vamos a ver, ¿ya? Hay unos que son más peligrosos, ¿ya? Y el tercer factor es el trauma oclusal, ¿ya? Eso es bien interesante porque al final es un tema que no se le había prestado tanta atención, pero hoy por hoy se sabe que un diente que queda en trauma oclusal, ¿ya? Va a quedar
va a ser más propenso a sufrir daños pulpares. ¿Ya? ¿Qué es el trauma oclusal? O sea, realmente el trauma oclusal no es el mismo trauma que les habló el doctor Rafael en las últimas clases que les dio. Ese es trauma antoalveolar, ese es el trauma del paciente que viene, se cae y se golpea. ¿Ya? A lo que yo me refiero con el trauma oclusal es aquellos pacientes que durante el movimiento ortodóntico, pues, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con una clase 3 mordida cruzada, ¿sí? Los incisos inferiores por delante de los superiores, ¿ya? Y ustedes, o el ortodoncista, en el afán, obviamente, de devolver a ese paciente a una oclusión normal, va a haber un momento donde va a tratar de descruzar esos dientes, pero esos dientes, para descruzarse, en algún momento van a quedar en un contacto más alto, ¿ya? Esos dientes, en ese traslape que va a haber de pasar de mordida cruzada a una mordida normal, pues muy probablemente van a quedar borde a borde o van a quedar con un contacto oclusal que anteriormente no tenían. Eso es trauma oclusal, ¿ya? Entonces, en la medida en que ese trauma oclusal sea menos o no sea tanto tiempo, ¿ya? Pues el daño pues, puede ser menor, ¿verdad? Entonces, son cuestiones, como les digo, que sumadas pueden darnos una respuesta un poco más compleja, ¿verdad? Vamos a empezar entonces por lo primero. ¿Qué pasa en los dientes con ápice cerrado? O sea, el primer factor era el estado de desarrollo radicular. Y normalmente también eso es algo que la mayor parte de ortodoncistas espera, es esperar a que el diente cierre su ápice para poner ortodoncia, ¿ya? Cuando están todavía con ápices abiertos, normalmente no son tan fanáticos los ortodoncistas de poner ya alambres y brackets. Ya usualmente usan algunos otros aparatos como expansores o como aquellas placas que ayudan a redirigir el crecimiento, cosas así, pero en un paciente que todavía no hace ápices. Pero ya normalmente el ortodoncista que quiera poner brackets y alambres, normalmente espera que el paciente esté en una edad en la que ya haya cerrado sus ápices, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Digamos, cuando se pone una ortodoncia, ¿sí? Se ha visto que hay una disminución de la oxigenación pulpar que puede ser tan grande como hasta un 30%, ¿ya? Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Ya? Porque muchas veces ese alambre, esa bracket y esa presión que se hace, muchas veces en el movimiento, depende del movimiento que se haga, puede comprimir el paquete vascular nervioso que entra por el foramen apical, ¿ya? Si ustedes ven y están moviendo un diente, le están haciendo presión hacia un lado y ese lado está por donde entra el paquete vascular nervioso, van a comprimirlo. Al comprimir, lo que pasa, la cantidad de flujo sanguíneo que está entrando se reduce. Si se reduce el flujo sanguíneo, por lo tanto, se reduce la oxigenación pulpar, ¿ya? Y depende qué tanto tiempo y qué tan intensa sea la fuerza, pues van a reducir esa oxigenación pulpar en un porcentaje más grande o más pequeño. Pero pues bueno, los estudios hablan de que alrededor de un 30% se reduce esa oxigenación pulpar, ¿ya? Entonces, vean pues acá para que vayan entendiendo. Eh, ¿Dónde están los vasos sanguíneos más grandes en la pulpa? En el centro, ¿cierto? O sea, acuérdense que entra el paquete de azul por el lápiz, va al centro, están los vasos sanguíneos ahí más grandes y a partir de ahí se empiezan a ramificar en vasos cada vez más pequeños que se van dirigiendo a la periferia y los que están en la zona libre de células, que está, es la que está debajo de la capa ontoblástica, usualmente son los vasos ya más delgaditos, ¿sí? Son los donde están los capilares, son donde está, donde se hace intercambio de nutrientes, ¿ya? Entonces, cuando ustedes comprimen ese paquete vascular nervioso y empieza a entrar menos flujo sanguíneo, y menos oxígeno, ¿ya? Las zonas que empiezan a reducir más su oxigenación, lamentablemente son las zonas más periféricas, ¿ya? Es decir, si ustedes en su colonia se va el agua o no llega tanta presión de agua, por decirles algo, muy probablemente las casas que estén cerca de la entrada por donde entra la tubería todavía reciben algo de presión, pero las que están hasta el final, a estas pobrecitas no les llega ya nada de agua. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Solo que con sangre y con oxígeno, ¿sí? Entonces,
Esa capa odontoblástica que está extra en la periferia es la que más sufre, porque no le está llegando el oxígeno suficiente. Y entonces, ¿qué hacen esos odontoblastos? Es decir, si no me llega el agua hasta acá, en este caso sería la sangre, pues yo voy a ir a tratar de buscarla, porque ya si no me muero, ¿verdad? Y entonces la capa ontoblástica se empieza a desorganizar. Ya esa capa ontoblástica que está bien alineada en la parte periférica, empieza a desprenderse y empieza a moverse hacia la pulpa central, con el propósito de tener más acceso al oxígeno. ¿Sí? Que ahí están los vasos más grandes. Entonces dice, aquí sí hay de dónde comer, ¿ya? Entonces una capa que normalmente teníamos bien alineada en la periferia empieza a desprenderse y empieza a irse hacia sitios pues no usuales o no naturales. Y ya empiezan a encontrar su fuente de oxígeno, empiezan a encontrar nutrientes, entonces ya pueden ellos empezar a funcionar. El problema es que van a empezar a funcionar en un sitio donde no deberían de estar. Y por lo tanto, entonces, en vez de aumentar solamente la dentina periférica, se empiezan a formar, pues, producciones dentinales en el centro de la pulpa. Y eso es el inicio de una calcificación, ¿sí? Ustedes van a notar, y ustedes lo pueden ver muy fácilmente, cuando hacen sus fases 3 más de algún diente de todos esos que hacen ustedes la evaluación radiográfica, van a notar que tienen nódulos pulpares, es decir, piedritas de dentina en el centro de la pulpa. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, quizá les ha llamado la atención o no les ha llamado la atención o nunca se han preguntado por qué se produjeron esas cosas ahí, ¿ya? Pero la explicación es esta, realmente es básicamente ontoblastos que se han desorganizado, que han migrado, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, un nódulo pulpar, al final de cuentas, es un indicio de un diente que ha sufrido algún tipo de irritante, ¿no? Es un diente que ha sufrido algún trauma o alguna falta de oxigenación que lo ha llevado a sus ontoblastos a tratar de formar esto, ¿verdad? Y conforme más grande sea esa desoxigenación, eh, más ontoblastos se van a ir moviendo y por lo tanto, al final de cuentas, podemos llegar a tener una calcificación del diente. ¿Ya? Y decir, bueno, ese diente se le desapareció la pulpa, o sea, realmente ya no le veo, está como totalmente llena de dentina, todo eso, ¿verdad? Entonces, eso fue una consecuencia muy frecuente de la ortodoncia en los dientes con ápice cerrado. La otra, pues obviamente es la reabsorción, ¿sí? Eh, esta, pues, puede ser tanto interna como externa. En este caso estamos hablando más que todo del cambio interno que puede haber. Puede haber una reabsorción interna porque al final de cuentas podemos llegar a tener una necrosis de la porción periférica de los odontoblastos por falta de oxígeno. Y entonces, al no haber odontoblastos, se va a perder la capa de predentina. Y al no haber predentina, pues las células clásticas pueden empezar a fagocitar dentina y por lo tanto empezar a formarse una reabsorción, ¿ya? Una reabsorción interna en este caso, ¿sí? La externa la vamos a ver más adelante, pero también puede ser un escenario posible el que, pues, si hay muerte ya odontoblástica, se pueda dar una reabsorción. Y si la oxigenación se reduce tanto más que esto que estamos hablando, pues definitivamente vamos a llegar a una necrosis. Es decir, estos escenarios pueden ir en esa secuencia, como vamos, eh, dependiendo de qué tan drástica es esa falta de oxígeno o qué tan sostenida en el tiempo. Porque a lo mejor si es por un día, digamos, bueno, fue dura, pero se sobrevive. Si todos nosotros hemos pasado un día sin comer, ¿no? Claro, pues al día siguiente comemos y recuperamos, ¿verdad? Pero si ya nos quitan el oxígeno 7 días, ahí verán ustedes quién aguanta, pues. Ya, muy probablemente no todos vamos a sobrevivir, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con las células, ¿verdad? O sea, realmente depende de qué tanto tiempo las privemos de sus nutrientes, ¿ya? Y otra cosa, y todos estos fenómenos también están directamente proporcionales a la edad dental, ¿ya? La edad dental no necesariamente es la misma edad cronológica de un paciente. La edad dental se refiere más que todo a qué tantos traumas ha recibido ese paciente previamente, ¿ya? No es lo mismo
cuando se hace la ortodoncia en un paciente adolescente que no ha tenido caries, que no ha tenido restauraciones, ya, que su diente está entero, normal y todo, hacer la ortodoncia en un paciente, ¿ya? Que quizá ya pasó en su niñez por una clase uno, en su adolescencia por una clase 2, ya le hicieron una incrustación, ya le han hecho dos blanqueamientos, ya ese es un diente que ya tiene una edad, digamos, avanzadita, ¿verdad? O sea, es un daño acumulado que ha venido trayendo, que esto va a hacer que su pulpa ya no responda exactamente igual que una pulpa que todavía no había sido injuriada, ¿verdad? Entonces, todo esto pues es importante porque al final muchas veces la ortodoncia ya no es de adolescentes, la ortodoncia ya es global, o sea, y yo he visto pacientes de más de 50 60 años que tienen ortodoncia, ¿ya? Pero en esos pacientes hay que tener más cuidado todavía, ¿verdad? O sea, y le digo, no necesariamente por la edad, porque pasa que lleguen a los 50 sin una caries, sin una restauración y perfecto, o sea, su curva todavía de cierta forma no va a ser tan agresiva su respuesta. Pero, pues igual, un paciente de 25 años y que ha sido descuidado toda su vida, pueden tener estas respuestas de una forma más acentuada, ¿verdad? Entonces, sí son directamente proporcionales a eso. Y como le digo, todo depende del nivel de reducción de la oxigenación que nosotros hayamos podido tener, ¿verdad? Y en un diente con ápice abierto, no se da tanto el fenómeno de falta de oxigenación porque la puerta de entrada, como ven en estas imágenes, es grandísima. Es decir, o sea, tengo un foramen tan grande porque no se ha terminado de cerrar que entra todavía una buena cantidad de oxígeno. Es decir, realmente las células no sufren tanta desoxigenación como antes, ¿ya? Pero eso también tiene una contraparte negativa. Al final, la presión que nosotros podamos estar haciendo sobre estructuras como la vaina epitelial de Herwig, que es la vaina que va liderando la formación radicular, ¿ya? Pueden hacer que esa estructura deje de funcionar, ¿ya? Y por lo tanto, la raíz pues se retrase mucho su formación. Por eso es que los ortodoncistas no les gusta poner tantos alambres y brackets en dientes que aún tienen su ápice abierto, porque muchas veces no deja el tratamiento que la raíz se siga formando. Entonces al final pueden quedar con un diente bien alineado, pero con el ápice bien abierto, como ven en la radiografía de la derecha. ¿Ya? Entonces ahí pues la verdad es que tampoco es tan bueno o tan deseable que esto suceda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con la diferencia de un diente de ápice cerrado a un diente de ápice abierto. Un ápice cerrado vamos a sufrir de falta de oxígeno porque obviamente la puerta de entrada es más pequeña y en un diente con ápice abierto vamos a sufrir que no se forme la raíz en el tiempo y en el momento adecuado, ¿ok? Sigamos. El siguiente factor que estaba en el cuadrito era el tipo de movimiento, ¿ya? Y entonces, ustedes acá, pues creo que lo entenderán muy fácil ya después de todo lo que hemos hablado, que el movimiento que más daño puede causar a la pulpa desde el punto de vista de oxigenación pulpar es el movimiento intrusivo. Es decir, cuando un ortodoncista tiene que intruir un diente para poderlo colocar nuevamente alineado al plano de todos los demás, ese movimiento normalmente compresiona el paquete vascular nervioso. Es decir, obviamente donde está la entrada en el ápice. Y normalmente nosotros estamos empujando eso hacia arriba o hacia el alveolo, pues vamos a comprimir ese ápice. O sea, realmente ese es el típico movimiento que nos va a reducir oxígeno, ¿ya? Porque estamos literalmente dificultando que entre la sangre dentro de esa pulpa dental, ¿verdad? Entonces, esa intrusión es probablemente el movimiento más dañino que podemos hacer desde el punto de vista de la oxigenación, ¿ya? Em, Hay estudios y estos son datos que solamente, pues si van a llegar a ser ortodoncistas, se tienen que aprender y todo, probablemente un odontólogo general no debería, y a menos que se dediquen o quieran dedicarse a hacer ortodoncia, ¿ya? Pero pues normalmente los journals y los estudios hablan de cuáles son los rangos de fuerza que uno debe utilizar para intruir un diente y no generar problema. ¿Por qué? Porque se han visto estudios donde se han usado fuerzas tan grandes como 250 gramos, ¿ya?
que es así, literalmente cuando se colocan, ya se ha visto que se desorganizan los ortoblásticos, se daña el ligamento periodontal, ya, o sea, realmente tenemos un daño pues bien grave y muy probablemente esto nos pueda llevar a generar una necrosis, ¿ya? Si se usan fuerzas leves, va a depender más que todo del tiempo. Es decir, fuerzas leves, quiere decir de 50 gramos o menos, pues que sería lo indicado. Depende qué tanto tiempo mantengamos la fuerza sobre esos dientes, porque también si se mantienen a largo plazo, es decir, casi como dice ahí 60 días, pues también vamos a sufrir el mismo daño, ¿ya? O sea, al final el mensaje es, una fuerza muy intensa puede generar daño en un plazo muy corto. Y una fuerza leve puede generar daño en un plazo largo. ¿Ya? O sea, realmente la idea es poner la fuerza leve y por plazos cortos, ¿ya? Para evitar de que tengamos ese tipo de daños en el ligamento periodontal y en la pulpa dental. Normalmente, cuando hacemos un movimiento intrusivo, la primera seña del daño que tenemos es un dolor a la percusión. ¿Sí? O sea, normalmente un diente que está siendo intruido duele a la percusión, ustedes se lo tocan y les duele, ¿ya? Entonces, esa es seña de que realmente estamos generando ya un fenómeno inflamatorio a ese nivel, ¿ya? Y esto es más frecuente, obviamente, como ya hablamos, en ápices cerrados. El lápiz abierto, digamos que no le pasa nada en el punto de la oxigenación o del daño a esas estructuras, sino más bien en el retraso de la formación del diente, ¿verdad? Entonces, lo que han concluido muchos de esos estudios es que para poder generar una intrusión sin daños a la pulpa y al ligamento, el rango de la fuerza que debe llevar el alambre debe estar entre 5 y 25 gramos. No les voy a preguntar los números porque realmente no son ortodoncistas. Si estuvieran en un posgrado de ortodoncia, muy probablemente sí les preguntaría qué fuerza le tiene que poner a su alambre para hacerlo. No, lo que quiero que me entiendan es eso, que realmente el daño está directamente proporcional a la fuerza. Y que obviamente ya hay estudios y ya hay información y evidencia que nos respalda de que, pues, si no queremos generar daño, debemos que tratar de mantenernos en rangos bien bajitos en cuanto a un movimiento intrusivo, ¿ya? Ustedes, no sé si tendrán curiosidad o se han visto, o si alguno de ustedes tuvo ortodoncia, se han fijado si les miden la fuerza que les ponen el bracket, ¿ya? Usualmente el ortodoncista debería tener un aparato que se llama un dinamómetro y ese dinamómetro, pues, mide qué fuerza que le queda a un alambre a la hora que lo estoy anclando a un bracket, ¿ya? Entonces, esa fuerza es la que están haciendo referencia aquí, ¿verdad? O sea, realmente que la fuerza que le quede sea bajita para que la intrusión sea lenta y no sea tan agresiva, ¿ya? Pero pues la verdad es como le digo, es curioso y es una pregunta interesante. ¿Cuántos de ustedes, si tuvieron ortodoncia, se dieron cuenta si su ortodoncista medía la fuerza de sus arames o solo las ponía? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí donde le digo, realmente la ortodoncia puede empezar a generar daños cuando se hace de forma descontrolada. El siguiente movimiento que nos puede generar problema es el movimiento extrusivo, ¿ya? ¿Por qué? Este no es por compresión, este es por estiramiento. Y en ese estiramiento puede que se rompa más de algún vasito o alguna fibra nerviosa y por lo tanto cuando nosotros extruimos un diente, pues también podemos llegar a tener una falta de oxigenación porque estamos estirando ese paquete o estamos rompiendo algunos vasitos, ¿verdad? Entonces también va a suceder lo mismo, vamos a tener falta de oxigenación y una desorganización de la capa ontoblástica, ¿ya? Probablemente es menos severo que el intrusivo, pero también puede generarnos un daño, ¿ya? Entonces, si nosotros rompemos ese paquete, tal vez no completamente, pero sí alguna parte, vamos a tener una alteración de esa circulación sanguínea. Al haber alteración de la circulación, va a haber menos oxígeno y los ontoblazos, por lo tanto, como ven aquí en la figura de en medio, se van a desorganizar y se van a ir hacia el centro. Y al irse hacia el centro pasa lo que pasa hacia la flecha de abajo. Es decir, se va a empezar a calcificar el conducto, ¿ya? Si la oxigenación es lo suficientemente alta, perdón, la falta de oxígeno es lo suficientemente alta, pues obviamente las células se van a morir. Aún así se han ido hacia el centro, van a tener muriendo y por lo tanto van a tener una necrosis, ¿ya? O sea, esos son los dos escenarios a los cuales más frecuentemente podemos llegar, ¿verdad? Es decir, o se nos calcifica un diente o se nos necrosa, ¿verdad?
Y aunque pues obviamente ninguno de los dos es favorable, al menos la calcificación todavía fue un mecanismo de defensa. Ya la necrosis pues ya no hubo uno de salvar ese diente, ¿verdad? Y acá pues lo vamos a ver que los estudios nos hablan de que para que una extrusión sea segura y que no genere mayor daño, la fuerza debe estar entre un rango de 50 a 75 gramos. ¿Ya? O sea, ustedes dirán, la intrusión era 5,25, sí, porque la intrusión es más dañina. ¿Ya? Acá digamos que podemos poner un poquito más de fuerza a la lama. ¿Ya? Pero igual, no tanta, pues, o sea, siempre hay que procurar no pasarnos de esos rangos seguros para que el daño y la falta de oxígeno no sea tan drástica. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Son esos cambios vasculares que empiezan a darse. Normalmente lo más común es la isquemia, es decir, que realmente empezamos a tener falta de circulación. De la mano de la falta de circulación viene la falta de nutrición, o sea, realmente las células ya empiezan a recibir menos nutrientes y por lo tanto van a empezar a haber células que empiezan a morir, ¿ya? Si eso, como le digo, se sostiene durante el tiempo, o es muy drástico, pues al final vamos a llegar a una necrosis, ¿verdad? Y esa necrosis usualmente es aséptica, ¿ya? O sea, porque es una necrosis libre de bacterias. No es una necrosis que se dio porque metieron bacterias de la caries o de algún otro sitio, ¿ya? Entonces, aquí a lo que empezamos a tener es que empieza a darse un tipo de necrosis donde llegan algunas células defensa y todo, tratan de evitarlo, pero al final de cuentas, pues tenemos un tejido que se ha muerto y que el paciente no se va a dar cuenta, ¿ya? Ese es el problema de la necrosis por ortodoncia, que el paciente no le va a doler, ¿ya? No se va a edematizar como, por ejemplo, como cuando se le forma un absceso por una necrosis bacteriana, ¿verdad? No le va a salir una fístula, no va a haber mayor cosa realmente, y muchas veces el ortodoncista se da cuenta y el paciente se da cuenta hasta que quitan los brackets. Y el principal cambio que notan es el cambio de color. El diente, ay, este diente está de diferente color, ¿ya? ¿Qué le habrá pasado? Bueno, hasta ahí probablemente se fijan de que probablemente pues el diente se necrosó, ¿verdad? Entonces ahí estamos, como le digo, viendo la consecuencia de una fuerza mal controlada, ¿ya? Entonces, cuando el diente logra defenderse aún, normalmente lo que puede suceder es una calcificación. Si no se logra defender y el daño fue muy grande, pues vamos a llegar a una necrosis. Y como dice el cuadrito ahí, ¿de qué depende la severidad de esa respuesta o de esa reacción? Va a depender de esos factores, de la magnitud de la fuerza. Ya lo hablamos. Obviamente, entre más fuerza, más probabilidad de que llegue a un desenlace negativo. ¿Sí? De la duración de la fuerza. Puede ser que no necesariamente le ponga una fuerza tan grande, pero si la dejo sostenida por mucho tiempo, también puede llegar a un desenlace negativo. ¿Ya? Y del tipo de movimiento que ya hablamos, de la intrusión, extrusión, que suelen ser los movimientos que más daño pueden generar desde el punto de vista de la oxigenación pulpar. Consejo entonces, fuerzas de baja intensidad con periodos de reposo y de descanso, es decir, que no sean por tanto tiempo, ¿ya? Y con movimientos que no sean tan dañinos, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no se puedan hacer, pero hay que hacerlos con mucho cuidado, ¿verdad? Para evitar que nos pase esto. O sea, realmente ustedes ven esta radiografía, ven los dientes, pues si quieren bien alineados, ¿verdad? Pero ven que no, que las pulpas literalmente se desaparecieron, ¿ya? Si realmente tuvimos calcificaciones. O tenemos casos así donde realmente pues vemos cómo pues quedamos a una necrosis y una lesión ya ahí por esto, ¿verdad? La otra cosa importante que tenemos que saber es que también paralelo a los cambios vasculares que hemos venido hablando, se dan cambios nerviosos en los dientes con ortodoncia. Y los cambios que se dan en las fibras nerviosas, más que todo se dan por rompimiento de la vaina de mielina. Es decir, cuando ustedes hacen una compresión de ese paquete vasculonervioso o lo estiran, ¿verdad? O lo rotan o algo, normalmente la vaina de mielina, que es esa capa que recubre las fibras nerviosas, se puede ir rompiendo. ¿Sí? Y al irse rompiendo, acuérdense ustedes que la conducción nerviosa en esas fibras es saltatoria. Normalmente va de nódulo en nódulo por todos los nódulos de Rambier, ¿verdad? Que son los que llevan esa conducción, excitación de esa fibra nerviosa.
Entonces, esas fibras que se empiezan a desquebrajar, el problema es que las pruebas de sensibilidad en un diente con ortodoncia van a ser poco confiables. Es decir, ustedes pueden hacer una prueba de sensibilidad de frío a un diente con fuerza ortodóntica activa y no necesariamente les va a responder normal. Puede que no les responda, pero eso no quiere decir que esté necrótico, ¿ya? Eso quiere decir muy probablemente de que ahí tenga rompimientos de las vainas de mielina y por lo tanto la prueba no demuestra tener una sensibilidad, ¿ya? Entonces, eso es importante saberlo porque si no, muchas veces podemos condenar a dientes. Ah, está necrótico. Y al final dice uno, ala, todos los dientes de este paciente como ortodoncia están necróticos, ninguno responde, ¿ya? Pero no, o sea, usualmente durante la fuerza activa las pruebas no son tan confiables, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer si tenemos dudas? Es decir, realmente si un ortodoncista nos manda a evaluar un diente que tiene dudas si está bien o no está mal, pues hay que esperar, o sea, hay que quitarle la fuerza por lo menos 15 días para que esas vainas de melina se recuperen y ahí volver a hacer la prueba, ¿ya? Entonces, en ese momento, ya sin fuerza activa y con las vainas recuperadas, pues sí ya podemos tener una respuesta más confiable y poder concluir si el diente está vital o no, ¿ya? O sea, eso es bien importante porque, como les digo, si ustedes hacen el examen en el mismo momento que tiene la fuerza o recién se la quitaron hoy y hagan hacer la prueba, pues no va a ser tan confiable, tienen que esperar, ¿ok? ¿Sí? Este es un estudio que nosotros publicamos, este es de mi grupo de investigación con el que trabajamos en Colombia. Eh, ya lo hicimos hace varios años, como ven ahí en el 2011, donde estábamos midiendo el efecto de las fuerzas ortodónticas en un medidor inflamatorio en la pulpa dental. Es decir, realmente nosotros lo que queremos ver era realmente si de verdad la fuerza ortodóntica es capaz de generar una respuesta inflamatoria en la pulpa dental. En el ligamento creo que lo entendemos porque es más fácil, o sea, realmente el ligamento se inflama y por eso normalmente podemos tener dolor durante la ortodoncia. Pero la pulpa dental, decimos, pues, ¿será que la estoy afectando? Y lo que hicimos fue medir esta sustancia que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Es un mediador inflamatorio, es decir, cada vez que esta sustancia esté presente en un tejido, es porque el tejido se está inflamando. Y queríamos ver qué tanto se presentaba luego de hacer una fuerza ortodóntica en las pulpas dentales, ¿ya? Entonces, al final, hay varios mediadores que son liberados por las fibras nerviosas, ¿verdad? Como es ese CGRP, que es el que medimos en este caso. Está el otro que es bien común, que es la sustancia P. Hay varios, la verdad, pero al final de cuentas, pues, el estudio fue dirigido a medir uno de ellos, porque al final, estos son sustancias que son liberadas por las fibras nerviosas cuando hay una injuria y eso conlleva a generar un cambio en el flujo sanguíneo, normalmente es inflamatorio, ¿verdad? Y eso es el principio por el cual hicimos este estudio. ¿Cómo lo hicimos? Agarramos un paciente que iba a ser sometido a ortodoncia, pero que el ortodoncista le manda a quitar las premolares. Yo creo que todos los que han sufrido ortodoncia en algún momento han visto que los ortodoncistas suelen mandar a quitar premolares para hacer espacio, ¿ya? Entonces, esos pacientes que les iban a quitar las premolares, nosotros pues pidiéndoles su autorización y el consentimiento, antes de quitarle esa premolar le dijimos, miren, nos permite poner una fuerza ortodóntica a ese diente. Es decir, le vamos a poner ortodoncia a un diente que todo el mundo lo van a quitar. Bueno, igual el paciente igual va a seguir con ortodoncia después, pero la idea es poderle poner esa fuerza a ese diente que van a quitar, a ese premolar que van a quitar, y una vez extraído, puedes reevaluar su pulpa y ver cómo está, ¿ya? Entonces, agarramos ese premolar, ese es un dinamómetro para medir fuerzas, ¿ya? Entonces, nosotros a la hora de anclar el alambre sobre el bracket, sabemos a qué fuerza lo estamos anclando, ¿ya? Entonces, eh, tuvimos dos grupos. Un grupo de una fuerza controlada, es decir, una fuerza que está dentro del rango de lo que la literatura establece como que es una fuerza saludable, y un grupo donde le pusimos una fuerza agresiva, una fuerza severa, ¿ya? Para ver qué pasaba, ¿sí? Dejamos el bracket puesto 24 horas, al día siguiente lo quitamos, lo extraemos el diente
Llevamos pues el diente al laboratorio donde lo limpiamos, lo partimos, le sacamos la pulpa dental, la llevamos a congelación para poderla mantener en lo que juntábamos toda la muestra. Y finalmente le hicimos un estudio bioquímico, que es un radioinmunoanálisis, que a través de marcadores de radiomarcadores, perdón, nos identifica la presencia de la sustancia que queremos medir en ese tejido, ¿verdad? Eso se hace en un lector de radiación y todo lo demás. Y lo que me interesa es enseñarles esto. Si ustedes se dan cuenta, tenemos tres grupos. El grupo control es el grupo de dientes que se extrajeron sin ponerles ortodoncia ni nada. Es un diente sano. Se extrae el diente sano, se mira qué tanta presencia del medidor hay para tener un valor de referencia, ¿sí? En este caso, el valor de referencia, el valor normal de ese medidor en el diente sano era de 0,044. Un valor bajo, relativamente estable dentro de lo que la literatura manda. El grupo que le pusimos la fuerza moderada, es decir, la fuerza que estaba dentro de los rangos pues, que están ya establecidos, pues aumentó un poquito. De 0,044 aumentó a 0,060. ¿Ya? No fue un aumento desmedido, realmente es un aumento en el que, pues, que va para, ¿cómo se llama? Pues acorde a la fuerza que se está poniendo. Pero el grupo donde se le puso una fuerza severa, ahí sí se triplicó el valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí estamos de acuerdo y estamos confirmando la hipótesis que hemos venido hablando. A mayor fuerza, vamos a tener más probabilidades de generar daños irreversibles en nuestra pulpa dental, ¿verdad? Entonces, moraleja del cuento, fuerzas controladas. Volvimos a repetir ese mismo estudio, solo que en ligamento periodontal y los resultados fueron exactamente igual. A mayor fuerza, mayor daño vamos a generar en el ligamento periodontal. Entonces, al final, consejo, como digo, fuerzas controladas, ¿ya? Con periodos de descanso, para no pasar realmente con la fuerza puesta, aunque sea una fuerza controlada que pase mucho tiempo, sino que tenga periodos de descanso. ¿Qué quiere decir periodo de descanso? Realmente el periodo de descanso, yo no sé si ustedes, pues obviamente sí se recordaron los que tuvieron ortodoncia, los que no tuvieron ortodoncia pues van a entender también esto. Eh, el ortodoncista cada cuánto lo cita, solamente lo cita una vez al mes. ¿Ya? Vienen, les cambian alambres, zulitos, lo que quieran, y se van a su casa. Pasan los 3, 4 días más miserables de su vida, porque les duele todo. Realmente es donde la fuerza está activa. Pero de ahí pasan 26, 25 días tranquilos. Bueno, que tal vez una ulcerita porque un braque le lastima, o qué sé yo. Pero digamos que pasan 25 días en paz. Regresan al ortodoncista, otra vez pasan otros 3, 5 días miserables y otros 25 días en paz. Y así se van por año y medio o 2 años. ¿Ya? Esa es la forma correcta de hacer una ortodoncia, porque esos 25 días de paz son los periodos de descanso. La verdad es que la ortodoncia funciona durante esos 5 días que se les vuelven miserables, ya que son los días de fuerza activa, son los días de fuerza durante los cuales los dientes se mueven más, ¿ya? Eh, pero es necesario tener sus periodos de descanso para evitar los daños irreversibles, ¿ya? Porque durante ese periodo de descanso cambiamos el chip de las fibras nerviosas, ¿verdad? Normalmente durante la fuerza activa esas fibras nerviosas liberan esas sustancias inflamatorias y por lo tanto hay alteraciones, ¿ya? Pero durante el periodo de descanso las fibras nerviosas empiezan a liberar otras sustancias como es la metionina encefalina, como son las beta endorfinas, que ya como que devuelven el ambiente armonioso y cordial y saludable en el tejido, ¿verdad? Entonces, pero eso se logra a través de esos periodos de descanso, ¿ya? Si ustedes se preguntan o quisieran como ser más juiciosos y indagar un poco más de esto, eh, ustedes dirán, o sea, realmente la ortodoncia no necesitaría llevar tanto tiempo, si no nos importara esto, pues, ¿verdad? O sea, ustedes, de hecho, antes se miraban anuncios que decían ortodoncia en 6 meses, ¿ya? Y mecánicamente es posible, ¿ya? Lo único es que acortan todo el tratamiento a expensas de los periodos de descanso. Y ahí ese es el problema,
que realmente sí, en 6 meses los pueden tener alineados, pero los daños que pueden haberles generado pueden ser mucho más graves, ¿ya? Entonces no es correcto, o sea, no es correcto y no es adecuado hacer una ortodoncia tan rápido. Y por eso lamentablemente es que los tratamientos estos son 1 año y medio, 2 años, ¿ya? Porque sí necesitan tener mucho esos periodos de descanso para recuperar los tejidos y para evitar de que no haya un daño más grande, ¿ok? Entonces, respondamos la pregunta. Yo creo que ahora ya tienen todos los elementos necesarios para responder las preguntas. ¿Tienen los movimientos ortodónticos un impacto sobre la pulpa dental? La respuesta es que sí, ¿sí? La verdad que sí. Pero la mayoría de los cambios en la pulpa dental van a ser reversibles si la fuerza es controlada, si los tiempos son adecuados y pues definitivamente y que la pulpa dental no haya sufrido lesiones previas. Es decir, no es lo mismo hacerle una ortodoncia a un diente sano, hacerle un diente que ya ha pasado por caries, por restauraciones, por trauma antealveolar, por enfermedad periodontal, ¿ya? En estos pacientes sí los cambios pueden ser más agresivos, aunque ustedes tengan más control, ¿ya? Entonces sí tienen que tener esa precaución de irlos valorando, irlos viendo pues constantemente para evitar que se les salga de las manos un caso, ¿verdad? O sea, yo como les digo, casi todos ustedes tuvieron ortodoncia, a lo mejor ninguno tuvo una necrosis, gracias a Dios. Quizá más de algunos sí tuvo calcificaciones y eso creo que si ustedes se toman radiografías y ven, ahí sí mi pulpita de este diente sí quedó más pequeña, o verse nódulos, ¿verdad? Entonces realmente son cambios que fueron de defensa de la pulpa tratando de evitar pues un deterioro más grande, pero sí pueden haber un impacto de la pulpa, perdón, de la ortodoncia sobre la pulpa dental, ¿ok? Bueno. Este tema ya es más rápido, pero ahorita ya nos vamos a ir respondiendo las preguntas siguientes porque ya creo que con toda la información que hemos manejado, pues ya podemos llegar a responderlo. Y la pregunta es de la reabsorción. ¿Qué pasa entonces con la reabsorción apical? La reabsorción, como les decía, normalmente es un fenómeno que se da durante la ortodoncia, en el cual los ápices se pueden achatar, se pueden ver más pequeños y todo. ¿Qué pasa con un diente que ya tiene endodoncia? O sea, ¿se van a absorber de igual forma o no un diente que un diente sano, ¿verdad? Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender qué es una reabsorción. Al final, la reabsorción, dice acá, que es una condición asociada a un proceso patológico o fisiológico, ¿ya? Y se habla que la única reabsorción fisiológica es la reabsorción del diente primario a expensas del sucesor permanente, ¿verdad? O sea, esa es una reabsorción fisiológica. De ahí las demás están asociadas a algún fenómeno inflamatorio adicional, ¿verdad? Y que normalmente una reabsorción conlleva la pérdida de dentina, cemento y hueso, ¿ya? Producto de una inflamación, una irritación en el ligamento periodontal o incluso también a la pulpa dental, ¿sí? Es un fenómeno inflamatorio pero estéril. Al final de cuentas, la reabsorción por ortodoncia no hay bacterias. ¿Ya? Realmente el diente se está reabsorbiendo pues, por una inflamación aséptica. ¿Ya? El problema de la reabsorción por ortodoncia es que ocurre de forma impredecible. O sea, no es tan fácil prever desde antes de iniciar el tratamiento, este diente se me va a reabsorber más. ¿Ya? Hay algunos factores que nos indican pero no es tan predecible. Hay pacientes que son mucho más susceptibles a absorberse y a veces uno no lo sabe, ¿ya? Entonces, eh, como le digo, lo que vamos a ir observando es que las raíces van a ir sufriendo un acortamiento de su longitud, ¿ya? O sea, una raíz que anteriormente tal vez un diente que medía 21 milímetros, a lo mejor después de la ortodoncia va a medir 19, ¿ya? Pues cuestiones que hay que saber y que hay que manejar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que empezamos a ver, esos cambios, como ven, el ápice ese lateral, ustedes empiezan a ver que se empieza a ver como que se está remodelando, se está reabsorbiendo. Es la típica reabsorción apical que va sufriendo un diente por la ortodoncia, ¿ya? Eso es lo que no quisiéramos ver, ¿ya? Y realmente esas son reabsorciones descontroladas, es decir, un diente que por algún motivo o le pusieron una fuerza desmedida o descontrolada, o pues tenía alguna otra condicionante que lo llevó a generar esto. Vean el diente de la derecha, por ejemplo, es bien particular. Ese diente, ustedes ven cómo él hizo todo su esfuerzo por defenderse y cómo hizo ese esfuerzo, se calcificó.
Ya dijo, hay una fuerza ahí, entonces, bueno, trato de cerrarme para formar más dentina, lo que sea, y aún así la fuerza siguió y se empezaron a llevar incluso todo el ápice, ¿verdad? O sea, al final, normalmente la reabsorción que se da por ortodoncia se llama reabsorción por reemplazo. ¿A qué se refiere una reabsorción por reemplazo? A que el diente se va reabsorbiendo, pero el espacio donde estaba la raíz no queda vacío. O sea, el espacio donde estaba la raíz no queda como una lesión, sino que lo que se forma es hueso. O sea, lo que pues, se llama por reemplazo porque se reemplaza el diente por hueso. ¿Ya? Entonces, esa es la reabsorción que se suele dar por ortodoncia. A diferencia de esta, que esta es una reabsorción inflamatoria. ¿Ya? Entonces ahí sí ven que se reabsorbe, pero el espacio queda vacío, no vacío, sino lleno de un tejido inflamatorio y un tejido de granulación. Este tipo de reabsorción sí es muy negativa y muy mala y normalmente puede acabar con un diente como ven a la derecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta reabsorción, esta sí tiene papel de las bacterias presentes. ¿Ya? Normalmente en este tipo de reabsorciones hay un fenómeno bacteriano, una infección que hace que el fenómeno sea más agresivo y más descontrolado. ¿Ya? Entonces esta reabsorción, la verdad, ahí sí podemos acabarnos un diente totalmente y pues quedarnos solo con el bracket adherido a la corona y sin raíz, ¿verdad? Entonces hay que, como le digo, tener cuidado, diferenciarlas, saber cómo se manejan para poder evitar que eso avance a más, ¿verdad? ¿Qué factores pueden predisponer a la reabsorción? Uno, la susceptibilidad individual, y ese es un factor que al final es muy difícil de establecer, porque hay pacientes que se reabsorben más que otros. No hay de otro. O sea, al final hay pacientes que le ponemos más fuerza y no les pasa nada, y hay pacientes que con una fuerza pequeña se reabsorben. O sea, por eso es importante los controles radiográficos, ¿sí? Durante todo el tratamiento. Entonces, ponen una ortodoncia obviamente, y primero Dios con fuerzas controladas, pero a los 3 meses hagan un control radiográfico y vean cómo va ese fenómeno. Si va bien, o va dentro de los límites normales, pues está bien, sigan. Pero si ya inicialmente empiezan a detectar que hay cambios, este es un paciente susceptible, trátenlo con más cuidado, ya, bajen fuerzas, o cambien alambre, lo que sea, pero tengan controles. La importancia de los controles es fundamental. Es triste que a veces le pusieron una ortodoncia y el primer control se lo hicieron hasta que le quitaron la ortodoncia. ¿Ya? O sea, la primera radiografías de evaluación se las hicieron hasta el final. Entonces ahí ya tienen el diente todo acabado a veces, pues. Entonces no es correcto. ¿Sí? Control es importante. Alteraciones endócrinas también son importantes. Hay pacientes que pueden llegar a generar un tipo de reabsorción más grande. Se ha hablado de dos alteraciones principalmente. Uno, de pacientes asmáticos, ¿ya? Y es bien curioso con el paciente asmático, porque el paciente asmático, digamos, está relacionado con reabsorción, pero de las raíces que están en contacto con el seno maxilar, ¿sí? No en dientes inferiores, sino que en las dientes que están en contacto con el seno maxilar o con las fosas nasales. ¿Por qué? Porque ese es un paciente que de por sí, por su naturaleza, tiene inflamada la mucosa del seno, ¿ya? Entonces ya hay un fenómeno inflamatorio establecido. Si tenemos un diente que está prácticamente en contacto con esa mucosa, porque está casi que sobre el seno, es un paciente que ya tiene un fenómeno inflamatorio alrededor de esa raíz. Y nosotros le venimos y le afectamos y le agregamos otro más, pues es una raíz que va a ser más susceptible a resolverse. Entonces, el paciente asmático en dientes que esté en contacto con membrana de seno, pues puede ser un candidato a reabsorberse más. Y el otro, y este es un dato curioso que está reportado en el journal, es en pacientes diabéticos o descendientes, perdón, de diabéticos tipo uno, ¿ya? Y no necesariamente los hijos, sino que los nietos, son la siguiente generación, ¿ya? O sea, esos pacientes se ha reportado que tienen más tendencia a resolverse, ¿ya? Entonces, al final, hay que tener también esa precaución y para eso sirven las historias médicas, pues, para averiguar un poco también las historias. Factores anatómicos, dientes que sean muy complejos en su anatomía radicular pueden ser más susceptibles a reabsorberse, porque tienen ligamentos periodontal digamos, no tan regulares, sino que todos irregulares o con hendiduras o eh, mm,
¿cómo se llama? O con raíces extrañas de alguna forma, por decirlo así, que moverlas, al mover ese diente, digamos, vamos a tener que como que hacer sufrir más al ligamento por toda la anatomía diferente que pueda tener, ¿verdad? Entonces, el factor anatómico puede influir. La mecánica es probablemente el que más se ha estudiado, ¿verdad? Es decir, hay alambres que tienden a reabsorber más que otros, y de esos alambres, el alambre cuadrado o el rectangular, perdón, el alambre rectangular que tiene perfil rectangular es el que está más asociado a las tracciones radiculares. Es decir, hay alambres redondos, hay alambres cuadrados, hay alambres rectangulares, hay alambres de todo tipo, ¿ya? Y de esos, como les digo, el que más se ha visto que está relacionado con la absorción son los rectangulares, ¿ya? No me pregunten para qué lo usan los ortodoncistas. Yo sé que cada alambre tiene su aplicación, pero la idea es que el ortodoncista sepa, ¿verdad? O sea, bueno, hoy necesito usar un alambre rectangular porque necesito hacer tal movimiento. Ok, está bien. Si él lo sabe y lo está haciendo de forma controlada, perfecto. Pero no de por sí a todos ponerles un alambre rectangular sin saber por qué lo está usando, pues, porque ese es el alambre que más daño le puede generar. Y finalmente, la influencia genética. La influencia genética, hay pacientes de ciertos lugares que suelen tener más susceptibles a reabsorberse. Y probablemente los asiáticos se ha demostrado que tienen más tendencia a reabsorberse que el paciente de tez blanca. Entonces, también cositas así, pues nos pueden influir un poquito en esto. Solo déjenme cambiar acá para irnos a donde quiero, que es en esta. Entonces, la pregunta, ¿ocurre la reabsorción apical de igual manera en dientes vitales que en dientes con endodoncia? ¿Sí? Algunos podrían decir, pues yo creo que tal vez el diente vital se reabsorbe más que el diente con endodoncia. U otro podría decir, no, el diente con endodoncia se va a resolver diferente, ¿ya? O sea, o alguien podría decirme los ambos por igual, ¿ya? Y la respuesta muy probablemente esté más tirada hacia el centro. Es decir, es que no es la pulpa la que genera la reabsorción. ¿Qué es lo que genera la reabsorción? Es la magnitud de la fuerza, ¿sí? O sea, si realmente ustedes a un diente, ya sea vital o con endodoncia, le ponen una fuerza descontrolada, lo van a reabsorber, ¿ya? Entonces, no es eso, o sea, no es la cura tampoco para la reabsorción hacer una endodoncia. A veces nos mandan pacientes con reabsorción y dicen, la endodoncia porque se está reabsorbiendo el diente. Pero no es eso. Realmente lo que ustedes tienen que hacer es controlar su fuerza, ¿ya? Realmente es bajarle la intensidad a ese alambre, bajarle, quitarle la fuerza por un tiempo para tratar de darle más descanso, ¿ya? Y así pues evitar de que se siga reabsorbiendo, ¿verdad? Este es un caso que me llegó una vez, realmente me lo mandaron ya después de que el ortodoncista se dio cuenta que sí llevaba los dientes, ¿sí? Y dije, no, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, o sea, la referencia incluso venía, por favor, hacer endodoncia de los cuatro incisivos, ¿no? Por reabsorción. ¿Y endodoncia puede hacer ahí? Dice, tal vez solo el acceso puedo hacer, ¿ya? O sea, al final, de las cosas curiosas, luego de hacerles los controles de vitalidad durante algún tiempo estaban vitales. Claro, la pulpa todavía batalló por estar vital, ¿sí? O sea, realmente la solución aquí no es hacer endodoncia, aquí realmente, y es un caso muy delicado, es un caso donde esos dientes, pues prácticamente el paciente no puede volver a morder una manzana en su vida, ¿ya? Entonces, pues mantenerlos en observación y tratar de que cambie sus hábitos alimenticios, ¿verdad? Para que no los pierda. Pero sí, el pronóstico no es bueno. No hay que llegar a esto, pues. Hay que tratar de detectarlo temprano, ¿ya? Por eso es importante los controles. Hay que dejar periodos de descanso para evitar de que eso no suceda. Hay que cambiar arcos para no usar siempre la misma mecánica, ¿verdad? O sea, son cuestiones que los ortodoncistas deben de tener más cuidado a la hora de trabajar, ¿ok? Bueno, eh, ¿qué pasa cuando nosotros durante una ortodoncia detectamos un diente que se nos necrosó, ¿ya? O sea, o un diente que tiene lesión. Probablemente no evaluaron bien al inicio, se les pasó que ese diente estaba malo,
y empezaron a hacer la ortodoncia. Y al rato, pues en una radiografía de control le ven, ahora sí tiene una gran lesión. ¿Qué pasó? Bueno, hay que hacerle entonces, sí, pues ni modo, si ya lo tronaron, no se dieron cuenta o no lo diagnosticaron, porque muy probablemente este diente ya estaba enfermo desde antes de la ortodoncia, pero no lo diagnosticaron bien, ¿ya? Bueno, ahora ya está peor, ya tiene una lesión grande. Bueno, está bien, ¿qué hay que hacer? Corregirlo, hacerle la endodoncia, porque está necrótico y tiene lesión, perfecto. Ahora, no puedo seguir con ortodoncia con un diente con una lesión así, tengo que esperar. Tengo que esperar de 3 a 6 meses para que se repare el tejido, porque la ortodoncia se mueve o funciona a expensas de que el tejido esté sano. Si yo sigo con la ortodoncia, con ese tejido así, dañado, es un tejido que ya está inflamado. Entonces, es lo que les digo, o sea, es un tejido con una inflamación previa. Yo vengo y le agrego la inflamación de la ortodoncia, ese diente me lo voy a absorber, ¿sí? Entonces, esperen a que recupere y ahí sí pueden seguir con el tratamiento endodóntico, ¿ok? Ya vamos a terminar. No se me angustie. Esta es la última pregunta. ¿Dónde debe terminar la endodoncia de un diente necrótico sometido a movimientos ortodónticos? ¿Sí? Anteriormente, como les decía, como si uno sabe que eso se va a absorber, uno pudiese pensar, es mejor voy a dejar la endodoncia corta, porque entonces cuando se reabsorba, mi gutapercha va a quedar todavía adentro, ¿ya? Pero la respuesta no es esa, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, hoy por hoy se sabe que así sea que ese diente le hagan hacer ortodoncia, mi endodoncia la tengo que dejar bajo los estándares de la endodoncia que se tienen actualmente. Es decir, al 0,5 un milímetro del ápice normal como cualquier otro diente, ¿ya? Si al final de la ortodoncia va a pasar lo que pasa en la radiografía de abajo, es decir, obviamente se reabsorbió el ápice y ahora la gutapercha está de fuera, eso, digamos, es menos dañino que haber dejado un espacio vacío. Es decir, si ustedes, por ejemplo, por dejarlo corto, decir, bueno, lo voy a dejar corto para que no se salga a la hora de la ortodoncia, van a dejar un espacio vacío, que ese espacio vacío es susceptible de contaminarse con bacterias. Y si entonces tienen bacterias en ese punto, lo que va a pasar es que no van a tener una respuesta natural de ortodoncia, sino que pueden tener una respuesta inflamatoria, que es esa que les enseñé que es cuando hay presencia de bacterias que les deshace todo un diente, ¿ya? Entonces, no, la respuesta es terminen su tratamiento de ortodoncia exactamente igual que un diente que de un paciente que no fuera a necesitar ortodoncia, ¿verdad? O sea, bien al 0,5 y normal, si se sale, pues se va a salir, pero realmente no va a generar ningún problema porque acuérdense que ahí pues estamos en un ambiente aséptico, ¿ok? Bueno, pues eso era lo que teníamos que platicar el día de hoy, jóvenes. No sé si tienen, bueno, la conclusión me falta. No, me faltaba esta pregunta, pero si se mueven los dientes tratados endodónticamente igual que los dientes vitales. O sea, si ustedes le llega un paciente, le van a hacer ortodoncia y le ven que ya tiene un diente con endodoncia, ¿se va a mover igual o no? La respuesta es que sí, porque la movimiento de la ortodoncia no depende de la pulpa, depende del ligamento, ¿ya? Entonces se van a mover igual rapidez y misma distancia que los dientes vitales, a menos que el diente esté anquilosado, ¿ya? ¿Cuándo se anquilosa un diente? Puede ser que se anquilose porque ha tenido un trauma entorbicular. Esa es la excepción. Un diente que está anquilosado, usted lo percute y suena diferente, suena metálico, ¿ya? Entonces, ese diente sí va a costar mucho moverlo o no se va a mover, ¿ya? Esa es la única excepción del diente que no puedan mover ustedes adecuadamente. Bueno, ahora sí, perdón, ya estamos listos acá. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues jóvenes, bueno, muchas gracias. Espero verlos ahí ya pronto en la U. Creo que ya mañana o la próxima semana. Muchas gracias, doctor Muñoz. Le agradecemos la clase, igual a todos en su presencia. Sigámonos cuidando. Y pues ustedes tenían laboratorio el día de hoy que no se va a poder realizar. Se va a recalendarizar.
y sí va a haber que apretar un poco en el laboratorio para lograr terminar ahorita en julio, para que puedan empezar a trabajar clínica en agosto. Muchas gracias, saludos a todos, gracias doctor Muñoz. Saludos, adiós. Salud.